No, no se está grabando. Ya lo estoy grabando. Ok, disculpe. Si quieres, inicia otra vez, perdón. No, no hay problema. Bueno, nosotros somos el equipo 6. Nos tocó hablar sobre el tema de la física de la música. Nuestro equipo está conformado por Natalia Margarita Cepeda Montiel, Luis Felipe Quirós, Soren Galindo y su servidor, Iram Hidalgo Velázquez. Les daré aquí una breve introducción, ya que pues mucha gente piensa que ser amante de la música, que es un arte, es lo contrario de amar la ciencia, que para la realidad es que ésta se encuentra más relacionada de lo que nosotros pensamos, ya que pues hay más física en la canción que te gusta de lo que te imaginas. El arte, la música es el arte de combinar los sonidos y los silencios como una secuencia de forma que sea agradable al oído. Hay una rama de la física que se llama acústica y se dedica a estudiar todo lo relacionado con el sonido. Pero, ¿qué es el sonido? Bueno, el sonido es una propagación de ondas mecánicas. Por ejemplo, al crear esta onda en la cuerda, yo cedo energía que se propaga en forma de movimiento utilizando como medio la cuerda. Las ondas mecánicas necesitan un medio elástico, y que el medio sea elástico significa que después de propagarse la onda, el medio vuelva a su estado natural. En la música, nuestro medio sería el aire. Si no hubiera aire, no habría música, porque pues no hay un medio por el cual se propaguen las ondas. Bien, las ondas mecánicas se clasifican en ondas transversales y longitudinales. Una onda longitudinal es aquella en la que el movimiento de oscilación de las partículas del medio es paralelo a la dirección de propagación de la onda. Y, por el contrario, una onda transversal es aquella en las cuales las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección de las ondas. Y bueno, en el caso del sonido, se propaga como una onda longitudinal. Y bueno, aquí les puse un pequeño GIF para que vieran la diferencia entre las ondas transversales y las longitudinales. Ahora bien, el sonido tiene 4 características muy importantes: la altura, la intensidad, la duración y el timbre. Primero, quiero hablarles sobre la altura, que bien hace referencia a lo que es el tono, y lo distingues entre qué tan grave o qué tan agudo se escucha un sonido. Esto varía en función de la frecuencia. Si tú escuchas un tono más agudo, es porque tienes una frecuencia mayor, y como se puede ver en pantalla, y uno grave es una frecuencia menor. Pues en honor al físico que descubrió la propagación de las ondas, la forma de producirlas y detectarlas, Heinrich Rudolf Hertz, la frecuencia se mide en hertz, que no es otra cosa que la cantidad de ondas que pasan por un segundo, por un punto cada segundo. O sea que si escogemos un punto cualquiera y por ese punto pasan 9 ondas en un segundo, la frecuencia sería de 9 Hz. Esto dado por la fórmula de frecuencia es igual a 1 sobre t, periodo, tiempo. Bien, existen tonos en la música, bueno, establecidos en la música, ya que, por ejemplo, la frecuencia de las notas son Do, de 261.6 Hz, Re, 293.6 Hz, Mi, chalala, chalala, etc. Este, Conforme aumenta la frecuencia, nosotros tenemos notas musicales más agudas, y una vez que pasen las 7 notas, se vuelven a repetir, pero los números de las frecuencias de cada nota son múltiplos de la nota anterior. Por ejemplo, en el caso de Do, que tiene una frecuencia de 261.6 Hz, una octava más arriba, el Do tendría una frecuencia de 593.2 Hz, o sea, el doble. Y esto ocurre con todas las notas. Que bueno, más adelante profundizaremos esto más a detalle. También quisiera mencionar lo que es la resonancia, que básicamente es la intensificación y propagación de ondas sonoras por efecto de las vibraciones. Este fenómeno se produce cuando un cuerpo es sometido a la acción de una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración coincide con el periodo de vibración característico del cuerpo. En tales circunstancias el cuerpo vibra, incrementando en forma progresiva la amplitud del movimiento con cada una de las actuaciones sucesivas de la fuerza. Para ejemplificar en palabras simples, si tomamos 2 diapasones, que son básicamente los clásicos tubitos que se muestran aquí en pantalla, capaces de emitir un sonido de la misma frecuencia y los colocamos próximos uno del otro, cuando hacemos vibrar uno, el otro emite el mismo sonido en forma instantánea. Esto es porque las ondas sonoras generadas por el primero presionan a través del aire al segundo. La resonancia puede llegar a ser destructiva en algunos materiales rígidos.
Cuando ocurre la resonancia en una estructura, los niveles de vibración que resultan pueden ser muy altos y capaces de provocar daños importantes hasta el colapso de la misma estructura. Por esta razón, no se permite marchar a las tropas por puentes, ya que pueden entrar en resonancia y derrumbarse. Les quería poner un ejemplo de resonancia destructiva que tuvo lugar en 1940 en el puente colgante de Tacoma Narrows, Estados Unidos, ya que apenas una brisa de viento hizo entrar en resonancia al puente, ya que la frecuencia del aire en movimiento era similar a la frecuencia natural del puente, con lo cual la energía transferida al sistema era la máxima, de tal modo en la que el puente entró en resonancia y aparecieron ondas estacionarias a lo largo de su estructura y terminaron por derrumbarlo, aquí como pueden ver en el GIF. Otro ejemplo clásico de resonancia de un objeto sería el de la copa, que básicamente cuando pones un altavoz junto a la copa y emites una vibración en el aire a la misma frecuencia de sonido a la que es capaz de sostener esta, pues la copa estalla. Bien, ahora les hablaré sobre la intensidad del sonido, que pues no es otra cosa más que la amplitud de una onda, y esto para nuestros oídos es qué tan bajo o qué tan fuerte se escucha un sonido. La intensidad de sonido se define como la potencia acústica transferida por una onda sonora por unidad de área normal a la dirección de propagación, y se puede representar pues de la siguiente forma: I es igual a P sobre A, donde I es igual a la intensidad del sonido, P es igual a la potencia acústica y A es el área normal a la dirección de propagación. En el caso de ondas esféricas, que se propagan desde una fuente puntual, como podría ser el caso de nuestra boca o del agujero que hay en una guitarra, la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, suponiendo que no se produzca ninguna pérdida de energía debido a la viscosidad, la conducción térmica u otros efectos de absorción. Por ejemplo, si consideramos la propagación del sonido en un medio homogéneo, el sonido será 9 veces más intenso a una distancia de 100 metros que a una distancia de 300 metros. Esto es obvio, ¿no? En la propagación real del sonido en la atmósfera, los cambios de propiedades físicas del aire, como la temperatura, presión o humedad, producen amortiguación y dispersión de las ondas sonoras. Por lo que generalmente la ley que les mencioné antes del inverso del cuadrado no se puede aplicar a las medidas directas de la intensidad del sonido. Bien, la intensidad del sonido se mide en decibeles, que es B sub dB igual a 10 logaritmo sub 10 de I sobre I0, donde V sub dB es el nivel de intensidad acústica en decibelios y es la intensidad acústica en la escala lineal watts sobre metros cuadrados en el sistema internacional y, bueno, I0, que es el umbral de audición. Un velio equivale a 10 decibelios y representa un aumento de potencia en un factor 10 respecto a la magnitud de referencia. O sea que 0 velios sería el valor de la magnitud de referencia. Así, 2 velios representan un aumento en un factor 100 en la potencia, 3 velios equivalen a un aumento 1000 veces y así sucesivamente. Nosotros podemos escuchar a partir de 1 decibel. 0 decibeles significa que no hay ruido, o sea que estamos en silencio. Y aquí en pantalla les pongo una imagen sobre los distintos decibeles que hacen diversos objetos, para tener un margen. Y bien, ahora les explicaré sobre lo que es la duración, que básicamente es cuánto tiempo se presenta este sonido. En música se manipulan mucho las variaciones entre duraciones de sonidos y silencios para crear melodías. Esto es clave a la hora de hacer música. Los instrumentos que pueden mantener la duración del sonido serían los de cuerda y arco, como sería el caso de nuestra voz, pues la flauta o el violín, ya que en la guitarra, por ejemplo, cuando tú tocas la cuerda, el sonido se va desapareciendo poco a poco hasta que la vuelves a tocar. Y bien, ahora pasaremos a la parte del timbre con mi compañera Maggie. Sí, yo les voy a explicar ahora lo que es el timbre. Bueno, el timbre es una cualidad que permite diferenciar un sonido de otro, desde qué tonos son o hasta qué objeto los está produciendo. Esto nos permite diferenciar, por ejemplo, un piano de una guitarra o a nuestros familiares únicamente por escuchar sus voces. Con el timbre de una fuente sonora podemos diferenciar elementos de diferentes clases, como por ejemplo una flauta de un violín. Podemos diferenciar elementos de una misma clase, como cuando hay dos guitarras en una canción. Podemos distinguir también distintas posibilidades dentro de un único elemento,
como las notas en una guitarra o cuando se desafina una cuerda. Y también podemos diferenciar las diferencias producidas por la variación temporal de un sonido. Esto es cómo va variando el sonido con el tiempo. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Bueno, el timbre depende del envolvente. El envolvente es la función que describe el cambio en el tiempo de las amplitudes de la onda. Vendría siendo en la imagen la línea roja que está por encima de, pues sí, del diagrama del sonido. ¿Puedes poner la siguiente? En física existe un tono que se conoce como el tono puro. Este es un sonido cuyo diagrama no representa imperfecciones, como se puede ver en la imagen, y tiene una forma senoidal. El sonido de un tono puro viene siendo algo así. Este sonido no existe en la vida real, tiene una frecuencia de 440 Hz y como este sonido no existe, únicamente se puede reproducir con una computadora. Cualquier sonido que encontremos va a tener una gráfica mucho más compleja que la que aparece ahí, pero este tono es importante porque es la base de cualquier otro sonido, porque si aumentamos y disminuimos su frecuencia y comenzamos a sumar las ondas resultantes de estas operaciones, vamos a obtener entonces diagramas de sonidos reales representados con senos y cosenos de una exponencial compleja con una frecuencia fija. Esta exponencial compleja pues es lo que viene siendo el tono puro. Esto es lo que se explica en el teorema de Fourier. La transformada de Fourier, que es la integral que aparece en pantalla, es una relación entre exponenciales complejas de frecuencia variable y una señal que se quiere transformar. En la integral, el x de t vendría siendo pues un sonido que existe y la exponencial imaginaria viene siendo el tono puro. Esta relación se utiliza para comparar señales y ver o si comparten algunas secciones de frecuencias o cosas así. Vi varios videos al respecto, pero la verdad no entendí muy bien el teorema, entonces, pues básicamente es para eso, para comparar diferentes sonidos y ver si tienen algo parecido. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Bueno, antes de hablar de lleno sobre la música y como no se tocó el tema del sistema auditivo, nosotros consideramos importante hablar un poquito de cómo es que funciona el oído. Entonces vamos a dar una pequeña introducción sobre este tema. En el sistema auditivo, capta las ondas sonoras y las transforma en información para enviarla al cerebro. El oído se divide en tres partes: el oído externo, el medio y el interno. El externo abarca la oreja, que pues es el cartílago que todos podemos ver, y canaliza las ondas al canal auditivo. Este canal auditivo conduce las ondas a la membrana timpánica. Aquí en esta parte es donde se acumula el cerumen que protege a los órganos internos del oído. Después del tímpano empieza el oído medio y se conforma por tres huesos pequeños que son el martillo, el yunque y el estribo. Estos huesos están conectados entre sí y con el tímpano hasta la ventana oval. Esta ventana oval es el inicio del oído interno. La función principal del oído medio es transmitir las vibraciones al oído interno a través de los huesitos. El martillo, al recibir las vibraciones por el tímpano, se mueve, provocando que los otros dos huesitos se muevan y de esta manera las vibraciones llegan hasta el oído interno. El oído interno se conforma por la tuba auditiva y pues esta es una estructura tubular llena de líquido que permite que las presiones entre la atmósfera y el oído medio estén equilibradas. Si no fuera así, los huesos no podrían moverse correctamente. La función de esta parte es transformar las señales mecánicas transmitidas en señales eléctricas que transfieren la información al cerebro para que interprete los sonidos. Y pues el oído humano puede escuchar ondas desde 20 hasta 20.000 Hz aproximadamente. Nosotros, desde que somos bebés, respondemos primero a las melodías antes que al lenguaje. Y nosotros únicamente percibimos como música a los sonidos que siguen un patrón matemático. Si en un piano tocamos un do con su sostenido, que es una nota medio tono más alta, lo percibimos como un sonido feo, y esto se debe a que las frecuencias entre las ondas de estas notas no comparten ningún elemento.
En cambio, por ejemplo, si tocamos un do con un do en una escala más arriba, el sonido es agradable para nosotros y esto se debe a que sus frecuencias comparten algunas partes. A esta relación se conoce como armonía y pues existen diferentes armonías dependiendo de la relación matemática que se esté utilizando. Esto mi compañero Huicho lo va a explicar a más profundidad, pero en general esto es lo que es la música, es la combinación de notas definidas con relaciones matemáticas sencillas. Cuando esta relación no se cumple, no percibimos el sonido como música y no lo disfrutamos. El cerebro humano está diseñado para detectar patrones e incluso puede rellenar con información aquellos que estén incompletos. Entonces, las melodías que se utilizan en la música aprovechan esto del cerebro para provocar alguna emoción, como por ejemplo, tristeza se puede escuchar así. Es una melodía que está aprovechando, pues, esta parte del cerebro. También puede haber música alegre. O incluso hay música que representa el enojo, como esta. Y pues realmente esto sucede únicamente porque se están aprovechando de que el cerebro siempre está buscando patrones. Y pues ya, ahora va a seguir mi compañero, creo que sigue Soren. ¿Les pasó? Bueno, hola. Yo voy a hablar de la parte de la unión entre la música y la física. La parte más importante de esta unión es la onda estacionaria, porque los instrumentos musicales funcionan a partir de estas ondas. La onda estacionaria tiene un comportamiento especial, porque los puntos que tiene a lo largo de la onda, existen ciertos puntos específicos que no tienen un movimiento alguno. Ahora, si pudieras adelantar la diapositiva, por favor. Claro. La onda estacionaria funciona también con el concepto de resonancia, como lo decía mi compañero anteriormente. Como una onda estacionaria no se mueve, al momento de generar un movimiento, tiene un reflejo idéntico. Aquí se pueden ver las dos funciones de cada onda y la suma de las ondas. Al momento de que se da la suma de las ondas, existe una resonancia, por lo que la amplitud es mucho mayor a cualquiera de las dos ondas. Igual existen puntos que no se mueven, porque hay una interferencia. Como aquí no se mueve, a este punto se le denota un nodo. Siguiente, por favor. Armónicos y frecuencias. Esto se ve también mucho con los que ven teoría musical, que son los armónicos y frecuencias. Cuando tienes una onda estacionaria, la forma más simple que hay se le llama armónico fundamental, que es donde nada más tiene un solo antinodo. Si se fijan, en la tabla o en la imagen de la derecha, hay una sucesión de diferentes ondas con diferentes cantidades de nodos. Esto tiene que ver con la frecuencia. Por ejemplo, el armónico fundamental, o el primer armónico, tiene una frecuencia F. A su vez, cuando se genera un segundo armónico, tiene un doble de frecuencia. Tiene dos antinodos y un nodo en medio de los dos extremos. Así sucesivamente se van dando los siguientes armónicos, que nada más es la proporción de los nodos con la frecuencia. El tercer armónico tiene 3 veces la frecuencia, el cuarto armónico 4 y así sucesivamente. Siguiente, por favor.
Cuando tienes un instrumento musical, bueno, existen de varios tipos. Existen de cuerda, existen de aire, existen de percusión, pero todos funcionan a base de esta onda. Cuando tocas un instrumento musical, no solamente se genera un armónico fundamental, sino se generan todos los armónicos al mismo tiempo. Cuando se tonen todos los armónicos, se da que hay una onda distinta, una onda resultante. Esta onda resultante, como ya le había dicho mi compañera anteriormente, se da cuando utilizas una sumatoria de ondas. Esta sumatoria de ondas también se puede ver con análisis de Fourier, pero eso ya es un poco más profundo. Cada instrumento musical tiene su propio timbre. Esto se debe a que las amplitudes de cada armónico varían dependiendo de cada instrumento. Siguiente, por favor. Este es un video que muestra una misma nota con una misma frecuencia, pero como son diferentes instrumentos, sus armónicos tienen diferentes amplitudes. Entonces, aunque es la misma nota, todos suenan distintos. Bueno, ahora yo les voy a hablar de lo que son las notas musicales. Bueno, como vimos en el video anterior, cada instrumento tiene cierta cantidad de armónicos determinados, entonces esa es como, por así decirlo, la identidad de cada instrumento. La identidad de cada instrumento son los armónicos que suenan al hacer tocar, aunque sea la misma nota. Yo les voy a hablar de las notas musicales. Toda la música contemporánea está constituida por 12 notas, que son las que conforman la escala cromática. El ejemplo más claro de esta escala lo vemos en las teclas del piano, pero la verdadera pregunta es, ¿cómo es que se llegó a este tipo de composición musical? Bueno, para resolver esta pregunta, tenemos que remontarnos a la antigüedad. Siguiente diapositiva, por favor. Los antiguos griegos observaron que al reducir una cuerda a la mitad y hacerla vibrar, el sonido que producía esta cuerda era bastante similar al del original. Y esto se debe a que, como ya lo dijeron anteriormente, al momento de hacer sonar una cuerda con la mitad de longitud de la original, lo que tenemos es que está vibrando a las mismas frecuencias. Siguiente, por favor. A las mismas frecuencias. Mire, en este gráfico podemos ver de rojo los armónicos que vibran de la cuerda de longitud original, y de color azul vemos a las cuerdas, a lo que vibra con la longitud a la mitad. Podemos ver claramente que los armónicos coinciden en muchos de las crestas que tiene. Si seguimos cortando a la mitad de esta cuerda, sigue produciéndose el mismo patrón, solamente que ahora tendrían 2 crestas de distancia, 3 de distancia sucesivamente, pero al final de cuentas es la misma nota y suena congruente. Lo mismo pasa si tomamos la misma cuerda y la multiplicamos al doble de su longitud. No va a variar mucho su tono, y a esta sucesión de tonos se le conoce como octava. En realidad esta sucesión no aporta mucha variedad musical, no aporta diferencia en cuanto al sonido, ya que tiene las mismas amplitud.
por lo que se optó por otra manera de generar notas. Esta vez, en lugar de partir la cuerda a la mitad, se buscó otra razón matemática para poder partirla y se encontró que al dividir la cuerda en tercios, podrías tener un sonido diferente. Siguiente, por favor. Al tomar una cuerda con la longitud de 2/3 del original y hacerla sonar, notamos que sí varía en las amplitudes. Podemos ver en la gráfica de rojo la cuerda original y de verde la cuerda que está a 2/3 de longitud. Entonces, al hacerla sonar al mismo tiempo y observar sus armónicos, vemos que hay algunos que son similares entre sí, pero sin embargo otros son diferentes. Y a esta relación de hacer sonar dos notas se le llamó una quinta. Si bien suena a hacerlas tocar al mismo tiempo la original y la quinta, tienen un sonido que es agradable al oído, sin embargo aporta riqueza musical, ya que sí hay armónicos que no coinciden y armónicos que sí. Vaya que suena bastante bien, pero no tanto como hacer sonar 2 octavas al mismo tiempo. Pero de ahí se partió para la realización de una sucesión de notas musicales que son agradables al oído. Basta con tomar una cuerda, tocar sus quintas y sus octavas y así podemos repetir un proceso infinito. Pero, ¿cómo es este proceso de acreción? Siguiente, por favor. Bueno, volviendo a un inicio, podemos tocar cualquier sonido con determinada frecuencia. A este sonido solamente le buscamos sus octavas, tanto más agudas como más graves, hacia la derecha y hacia la izquierda, y podemos hacer esto de manera infinita. Pero como ya vimos anteriormente, esto no aporta variedad ni riqueza musical. Después hacemos lo mismo con las quintas. Partimos de un inicio y hacemos las quintas tanto más graves como más agudas, desplazándonos a 2/3 de la distancia original hacia la derecha y hacia la izquierda. Recuerden que aquí estamos hablando de cuerdas, pero esto también puede aplicarse a instrumentos de aire. Al hacer esto de generar octavas y quintas, esto produce un ciclo que se repite de manera infinita. A partir de una octava, como vemos en la gráfica de la función. Repetimos el proceso también para buscar quintas escalas, pero el problema es ¿cuándo detenernos? Siguiente, por favor. Bueno, en realidad este es un proceso que se puede realizar de manera infinita, ya que podemos multiplicar y dividir las frecuencias de manera, es matemáticamente infinito hacerlo, pero existe un límite físico. Aquí podemos ver en la gráfica como si partimos de un do grave que tiene una frecuencia de 130 Hz y nos vamos a 2/3 de distancia, producimos un sol que es a 195 Hz y volvemos a hacer lo mismo y esto ahora a una octava y pues se repite el proceso. Entonces lo que hacemos es nuevamente ir a esa quinta y producir otra quinta, que eso es lo que produce un re. Pero como ya comenté, existe un límite humano, la música no es infinita y este límite humano, siguiente por favor, es al que conocemos como espectro audible. Empezamos con esta limitación que tenemos, ya que, aunque sabemos que el espectro de frecuencias del sonido es matemáticamente infinito, como dije hace un momento, el ser humano, así como cualquier especie animal que tiene la capacidad de percibir el sonido, tiene un espectro delimitado de frecuencias que puede percibir. Siguiente, por favor. Un oído sano y funcional de un ser humano joven es capaz de percibir frecuencias de onda que van de los 19 Hz a los 19 kHz, o sea, a los 19.000 Hz. Aquí podemos ver que se divide, como vemos en la gráfica, que estas frecuencias se dividen en tonos subgraves que van de los 20 Hz a los 100, graves que va de los 100 a los 400, medios que va de los 400 a los 4000 y agudos que van de los 4000 a los 20000. En realidad esta solo es una estimación, ya que en realidad depende de muchos factores biológicos, la cantidad o el espectro que cada persona puede percibir de sonido
y este también disminuye con el paso del tiempo. A esta disminución se le llama presbiacusia. Y fuera del espectro, a sonidos muy graves se les conoce como ultrasonidos, que son los que están encima de los 20.000 Hz y que es el límite superior humano. Y por otro lado, a la parte con sonido más agudo se le conoce como infrasonidos, y son los sonidos cuya frecuencia está por debajo de los 19 Hz. Como dato curioso, sabemos que hay animales que son capaces de percibir las ondas de sonido tanto infrasónicas como ultrasónicas. En realidad, el humano en cuanto a oído es muy limitado a comparación de otros animales. Como es el caso de los perros, pueden escuchar frecuencias de hasta 65 kilohertz, o sea, 65.000 Hz, que es muy por encima del que puede oír el humano. Otro ejemplo que es más claro es el de los murciélagos y es más conocido, ya que estos son capaces de escuchar ondas que van en frecuencia desde los 10 Hz hasta los 100.000 Hz. Incluso estos murciélagos son capaces de emitir ondas de sonido ultrasónicas. Esto es bastante conocido como la ecolocalización. Esta la utilizan para guiarse al volar en cuevas con muy poca luz. Lo que hacen es que emiten ondas de sonido muy ultrasónicas y después rebotan en el ambiente y ellos van percibiéndolas y así pueden guiarse. Y por otro lado, un ejemplo más claro es el de las polillas. Las polillas son el alimento natural de los murciélagos. Entonces, estas desarrollaron biológicamente la habilidad de tener una audición que percibe en 100 Hz encima de lo que lo hacen los murciélagos. Esto para escapar de estos mismos, ya que como comenté, son sus depredadores naturales. Bueno, al espectro fue como un dato adicional, pero volviendo al espectro audible del ser humano, bueno, sabemos que va de los 19 a los 19.000 Hz. Entonces, toda nota que nosotros hagamos tiene que estar en este rango. Entonces, aquí podemos aplicar los parámetros de las octavas y las quintas. Ahora sí que tenemos un patrón a seguir, el que, como ya había dicho, que tenemos las octavas para desplazarnos tanto a la izquierda como a la derecha, pero tenemos la misma variación en cuanto a sonido, por lo que esto se convierte en un bucle. El espectro audible del ser humano, que va de los 19 a los 19.000 Hz, es equivalente a 10 octavas completas, por lo que toda la música que somos capaces de escuchar se encuentra en este rango. Este bucle o sucesión de notas lo podemos encerrar en un círculo y de ahí podemos empezar a generar quintas. Cambia la siguiente, por favor. Como vemos, podemos partir de un inicio y como ya dije, esto es un bucle que se repite, por lo que lo podemos encerrar en un círculo y empezamos a generar quintas. El problema es cuándo detenernos. Bueno, aquí como vemos en la gráfica, en el GIF, se generaron quintas hasta lograr un patrón simétrico en el círculo. En este caso, el primer patrón simétrico que se logra es una estrella de 5 picos. Así es como llegamos a la primera escala, que es la escala pentatónica, que como su nombre lo dice, son 5 notas y forman una estrella al dibujarse. Esta fue de las primeras escalas que produjo el ser humano y se utilizó mayormente en Asia, y es por eso que al hacerla sonar nos da la sensación de escuchar la música oriental tradicional. Seguimos avanzando, como ya comenté, tenemos que lograr una figura simétrica y es así como llegamos al siguiente patrón. Siguiente, por favor. Que es la escala mayor. Esta escala está constituida por 7 notas. Vemos que si las ponemos en el círculo, formamos nuevamente una estrella, esta vez de 7 picos. Y estas son las primeras quintas de una cuerda. Aquí ya que podemos ponerle un nombre, por así decirlo, que a la escala mayor, que es la más conocida como do, re, mi, fa, sol, la, si. Y esta escala es la que se usó contemporáneamente
para realizar la música. Ya es la música que sonamos de la manera que suena actualmente. Sin embargo, esto aún puede ampliarse más, ya que llegamos a la siguiente escala. Ponemos el siguiente, por favor, que es nuevamente produciendo las quintas de los tonos que están en el círculo y ahora sí completándolo. Y en esta escala ya está configurada toda la música occidental contemporánea. Aquí podemos ver el ejemplo más claro. En blanco están las notas de la escala mayor, y en rojo las que la completan para hacer la escala cromática. Esta escala forma una estrella de 12 picos en el círculo, y es en la que está configurado actualmente los pianos. Mire, como podemos ver en la parte blanca son las notas mayores, y en rojo son las notas sostenidos, como podemos ver en el siguiente diapositiva, que ya son las notas que actualmente están configuradas para un piano. Las notas blancas que veíamos anteriormente en el círculo son las notas mayores, y las notas que veíamos en rojo en el círculo son los sostenidos. Entonces, además de tener el do, re, mi, fa, sol, la, si, tenemos lo que es un do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. Y es así como se llegó a la configuración actual de música. Si bien podemos seguir adelante, la verdad es que esta ya es la configuración que se usa al menos actualmente, pero podemos seguir generando quintas pues de manera infinita, ya que hay espacios infinitos entre las frecuencias de las que existe. Sin embargo, pues cada vez la diferencia sería menos notoria. Y por último, antes de terminar la presentación, les vamos a dejar un video que pues está relacionado con la física y tanto con la música. Siguiente. Sí, bueno, básicamente será una bobina de Tesla que depende de la frecuencia de la corriente alterna. Y bueno, escucharán la electricidad a la misma frecuencia que coinciden con las notas musicales de la canción, miren. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muy bien. ¿Preguntas? Sí, profesor. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, primero que nada, muchas felicidades. Sí, me gustó mucho esta presentación de ustedes. Felicidades a todo el equipo. Hablaron también no solo de la física, sino de propiedades musicales que poca gente sabe. Por ejemplo, la escala pentatónica y todo eso. Que, bueno, yo soy músico también y a lo mejor algunos de ustedes también. Y estuvo muy bien la presentación. Nada más al final, en la bobina de Tesla, no sé si me quedó una duda. ¿Cómo pasa la corriente alterna, porque tiene frecuencia en hercios, y pasa al circuito de la bobina de Tesla, pero no es una onda, o sea, es una corriente que oscila en el tiempo, pero no es una onda sonora? ¿Cuál Sí, es el proceso de transducción a ajá. onda sonora? Sí, la cuestión está en que al momento de que nosotros aumentamos el voltaje en la bobina de Tesla, la electricidad quiere transmitirse por algún sitio y el medio por el cual se puede transmitir es el aire. Y en el momento en el que se transmite por el aire, genera el sonido a la frecuencia de la canción, bueno, a la frecuencia que se ajusta la frecuencia de la corriente alterna a la misma frecuencia que tiene la melodía. Ah, ok, sí, ya me quedó claro. Sí, muchas gracias. Por nada, por nada.
Eh, yo igual tengo otra duda. Igual me gustó mucho la presentación. Eh, y bueno, es una duda más como, no sé, o sea, ¿se puede aplicar la resonancia al oído? ¿Es posible esto? Sí, sí, de hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, un umbral del dolor que abarca desde los 120 decibelios, que, bueno, como ya expliqué anteriormente, cuando nosotros sobrepasamos este umbral del dolor es cuando nuestro timbre, nuestro tímpano, empieza a emitir, empieza a sentir esa resonancia, pues esa frecuencia muy alta, y y bueno, es lo que ocasiona bueno, en varias ocasiones se nos reviente el tímpano, porque nuestro tímpano llegó a resonancia, entonces hace que explote. Ok, ¿y eso está dentro del rango audible? Del rango audible, es que bueno, nuestro rango audible es de, como ya mencionó Wicho, de los 20 Hz a los 20.000 Hz, pero la resonancia pues es la intensidad del sonido. Sí, y también dependiendo de la edad que tiene cada persona, puede escuchar diferentes frecuencias. Creo que las personas que pueden escuchar, o sea, el rango audible es como de 20 hasta 20.000 Hz, y los que pueden escuchar frecuencias más cercanas a 20.000 Hz son los menores de 15 años, creo. Y pues ya mientras va aumentando tu edad, va disminuyendo pues sí, como que la capacidad que tienes tú de escuchar ciertas frecuencias. Ok, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Pues póngales 10, profesor. Me gustó mucho su presentación, la verdad, honestamente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Em, la parte de los armónicos, em, como que no me quedó del todo claro porque es que al tocar, por ejemplo, la cuerda de una guitarra, se escuchan varios armónicos. Em, Sí, lo que pasa es que cuando tocas un instrumento, suenan todos los armónicos en todas sus frecuencias. No captas todos absolutamente, igual por el rango de sonido, pero por eso es una combinación de frecuencias. O sea, sí se escuchan todos los armónicos. ¿Sí, sí me explico? Al final, al final de cuentas, si lo podemos expresar de manera matemática, es una suma. Es una suma de armónicos en la que está vibrando la cuerda. Sin embargo, al momento de descomponerla, pues vemos cuáles son. Como se veía en la gráfica, no sé si pueda poner, Iram, eh, la diapositiva donde se ven la combinación de los armónicos. Presentación de los armónicos, a ver. Ahí está, Ah, ya me lo puse, ¿verdad? ¿Tienes? abajo, está de abajo. Aquí. Ándale. Ahí puedes ver el ejemplo de la cuerda que está vibrando con la suma de todos los armónicos. Entonces, al momento de realizar la descomposición, podemos ver los armónicos a los que está vibrando, que es el armónico fundamental, el segundo, el tercero y el cuarto, y pues todos llegan al oído como uno solo, pero en realidad es una suma de todos esos armónicos. Sí, exacto. O sea, los armónicos se pueden superponer y entonces la superposición genera un sonido en general, cualquiera, ¿no? Pero esa es una propiedad de las ondas, ¿no? Que se pueden superponer y entonces, o sea, así como la suma de dos ondas te genera una onda tú la puedes descomponer en una base de ondas. Y eso es la descomposición de Fourier, justo. O sea, el método de Fourier lo que consiste es descomponer en general, una señal en una serie de señales elementales que son el análogo de los armónicos. ¿Ok? Y esa es una metodología muy poderosa en matemáticas.
para analizar en general cualquier tipo de información. Y también es un método muy importante para resolver ecuaciones diferenciales de diferente tipo, de diferentes fenómenos, ¿no? Por ejemplo, en mecánica cuántica, los armónicos son los estados fundamentales en los que puede estar los electrones en un átomo, ¿ok? Entonces, el armónico de energía más baja es el estado base del átomo, y luego, conforme van subiendo la energía, se van produciendo los siguientes armónicos. Por ejemplo, ahí en la gráfica que tienen ahí, entre más nodos tengan, la energía es mayor. Entonces, digamos, si lo ven en términos de un átomo, estarían representando, conforme van bajando, estarían representando estados energéticos mayores del átomo, ¿no? ¿Ok? Y eso es precisamente lo que se ve en física cuántica. Y entonces ahí también uno puede hacer la descomposición en armónicos de el estado de un sistema cuántico, ¿ok? El estado de un sistema cuántico es una función que se llama función de onda, y esa función de onda la pueden descomponer como una superposición de estados, ¿ok? ¿Sí? Entonces, por eso es que esta parte es muy importante, y la analogía es muy importante, porque en el fondo la descripción física y matemática es la misma, ¿ok? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctor, queda claro, muy claro. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, estuvo muy bien la presentación. Este es un tema muy amplio. En realidad hay muchas cosas que se pueden decir todavía, muchas más. Pero obviamente no da tiempo de hablar de... Pero hay muchas cosas muy interesantes respecto a, pues, a la música y a la construcción que se hace. Si se dan cuenta, una pieza musical, pues es una construcción matemática, en el fondo. Nada más que la oímos, no la escribimos, ¿no? La oímos. Bueno, sí se escribe, obviamente, en su propio lenguaje, ¿no? En su propia forma de escribir partituras. Pero a lo que me refiero es que cuando estamos oyendo algo, una composición musical o una sinfonía, etcétera, en realidad es como si estuvieran haciendo un tipo de matemáticas. Nuestro cerebro está haciendo un tipo de matemáticas diferente a la que hacemos cuando resolvemos una ecuación, o cuando resolvemos o vemos un problema geométrico, pero en esencia están conectadas, ¿no? Hay un libro muy bonito, se los voy a recomendar, y de hecho, gracias, voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Sí, profe. Para que se los recomiendo ampliamente, y de hecho no está caro. Bueno, ya pasó el Black Friday, pero a lo mejor a lo mejor era un buen momento para comprarlo. Aquí en Amazon aparece que está a $12. Es seguramente lo conocen. Está escrito por un matemático. Gödel, Escher y Bach, por Douglas Hofstadter. Este libro, de hecho, está traducido en español. El CONACYT lo tenía publicado. Es muy antiguo el libro, ¿sí? Y aquí dice que es el aniversario 20. Yo creo que es más antiguo que el aniversario 20. Este libro es mucho más antiguito, según yo. De hecho, déjenme ver. Aquí está. Sí, miren, 1980. Yo creo que por ahí va el año del libro, ¿no? Y este libro es muy interesante porque, miren, él hace ver cómo se conectan estructuras de diferente tipo. Bach, pues todo el mundo lo conoce, es músico.
bueno, es una familia, ¿no? De músicos. Pero creo que este Bach es el papá, si mal no me equivoco. Puede ser que yo me equivoque, pero... Y, eh, y entonces la estructura musical de Bach, de sus composiciones, tiene similitudes con la de un pintor alemán del siglo pasado, Escher, que es muy conocido por estos cuadros que son un poco, es de la época surrealista, ¿no? Allí antes de la Segunda Guerra Mundial, de estos cuadros en donde no se sabe dónde, por ejemplo, es muy famoso el de uno va subiendo las escaleras y luego resulta que uno las está bajando, ¿no? Los cuadros de Escher tienen mucho este juego de, a través de las imágenes. Y Gödel fue un matemático muy famoso por un teorema muy elaborado, que no es fácil de explicar, porque a veces se explica de una manera un tanto simplista, ¿no? Porque este matemático demostró en el fondo que en una estructura matemática que sea compatible con la aritmética, es decir, que de alguna manera se pueda mapear con una estructura matemática tipo aritmética, donde los elementos se puedan sumar como se suman en la aritmética, etcétera. Entonces resulta ser que hay algunos resultados que no se pueden demostrar. En el fondo es lo que dice el teorema de Gödel, nada más que a veces se le simplifica mucho y entonces se le presenta como un teorema que dice que existe lo irracional sobre lo racional y cosas. Bueno, entonces ya, esas son las interpretaciones New Age, ¿no? De Gödel. De Gödel es muy precisa, es nada más, es un teorema matemático. Pero también es muy famoso Gödel porque él fue uno de los pioneros en resolver las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general. De hecho, ya en Princeton convivieron juntos, Einstein y Gödel, y fue muy famoso porque él resolvió algunas de las ecuaciones de la gravitación general. Y tuvo una vida muy, muy especial. No era una persona, digamos, en su mejor salud mental. Entonces generó una obsesión con Einstein, ¿no? Entonces era sumamente dependiente de Einstein en todo, o sea, hasta para tomar una decisión de la vida diaria, no la tomaba si no iba y le preguntaba a Einstein si estaba bien, ¿no? Entonces, pues eso ya era una patología, ¿no? Pero es muy famoso por haber hecho estos descubrimientos y estos matemáticos, ¿no? Entonces, lo que hace este autor hace ver cómo están conectadas entre sí, que en el fondo hace ver cómo está conectada la música, la pintura y las matemáticas, ¿no? Entonces vale la pena que le echen un ojo. Este es un libro muy bonito. Bueno, a ver, nos falta una clase más. Bueno, en realidad son dos cosas, pero a ver, una pregunta. ¿Están los de arcoíris? Hola, profesor. Los del Sí, arcoíris, el último no, equipo. Y nada más ya tienen estoy yo. ¿y tienen su presentación lista? No. Fíjese que yo estoy haciendo mi parte y ya les Todavía dije les falta. sí, pero yo les dije este fin de semana, bueno, no, antes Ok. del fin de semana les dije a mis compañeros que tenemos que ponernos de acuerdo ya para hacer la presentación y este fin yo estuve avanzando mi parte, pero me estoy dando Ok, cuenta como que no están entrando a las clases. ok, entonces no lo puedes presentar hoy. Ok, lo presentarían el miércoles, ¿no? Ah, Porque ya no hay yo más tenía la tiempo, ¿eh? idea, profesor, ya ves cuando se separó la presentación de terremotos y Sí, maremotos, sí. que dijo que el último equipo iba a ser el 2 de diciembre. Ah, bueno, yo tenía esa idea de que iba a ser hasta. Hasta el 2 de diciembre. Ok, bueno, entonces lo hacemos. Es que nada más. Sí, el último equipo es entonces este miércoles, ¿no? Sí, ¿Cierto? Ok, sí, bueno. profesor. Entonces ustedes Pero presentan el arco iris el 2 de diciembre. Ok, perfecto. sí, profesor. Eh, Muchas gracias. bueno, entonces miren, yo la parte que quería cerrar, bueno, voy a aprovechar entonces
aunque lo haga en dos partes, pero para seguir con el curso y ya cerrar la parte de termodinámica que se había quedado, se quedó, ¿cómo se dice? Partida, porque ya no se pudo colocar en la clase, ¿no? Que yo quería. Pero déjenme entonces, voy a compartir y les voy a poner esa parte y prácticamente entonces yo estaría cerrando. Bueno, no sé si me va a dar tiempo de cerrar, pero es también para dar tiempo a las discusiones que pudiera haber. Este, yo quiero decir algo más de la parte de música, porque hay más cosas que se pueden decir ahí, pero por eso quería esperarme a de arcoíris, porque hay aspectos importantes desde el punto de vista de la mecánica cuántica que tiene que ver con fenómenos ondulatorios, que tienen sus analogías con la física y con la, perdón, con la, bueno, sí, la física de la música y con la física ¿cómo se llama? De la luz. Entonces quería yo, conectar ambas cosas para poder, ¿cómo se dice? Vaya, para cerrar el curso. Entonces, por eso me voy a esperar a que se presente la parte de arco iris para hablar de eso. Pero entonces voy a adelantar en la parte, porque si no, no nos va a dar tiempo, para cerrar el curso. Voy a adelantar entonces ya con la parte de termodinámica, cerrarla y que la próxima clase, que sea la última de la clase, entonces, del curso, perdón, entonces ya puedo hablar de este tema, ¿no? Que quería mencionar, la conexión, y sobre todo con un fenómeno reciente que fue, bueno, un experimento muy ingenioso recientemente que fue publicado hace apenas un mes, muy interesante que se puede entender con todos los conceptos que hemos visto en el curso. Y es un método muy ingenioso para medir el tiempo más corto que se ha podido medir en fenómenos, ¿no? Que es como un tema de metrología, pero de frontera, ¿no? De cuál es el intervalo de tiempo más corto que se ha medido. Pues ya se midió, ¿no? Pero bueno, se los mencioné muy rápido en una de las clases, pero ahorita lo que voy a hacer es, entonces, bueno, miren, entonces estoy preparando tengo aquí mis dos presentaciones, una que, déjenme ver, que la pueda ver, es que no la veo, perdón, es que no se me abre, allá, sí, déjenme ver si esta me sirve, sí, es una que me sirve y la otra, la de la clase. Ok, entonces voy a compartir, ¿sí? Ahorita voy a compartir, es una clase que ya habíamos, parte de una clase es que no la acabamos. Digamos, les pude dar la primera parte, pero no todo. Entonces, que estaba prevista que se las pusiera ¿cómo se llama? Déjenme ver si esta no estoy viendo. Si estoy en lo correcto. No. Perdón, es que como que... no, me mandó a la clase 21, ¿verdad? No, pero no es esta. Perdón, no es esta. No sé por qué no ve la clase 23. Sí me pasa esto, que no logra... Debe ser esta. Espérenme. Que no marca. No sé por qué. A ver, déjenme, ¿saben qué voy a cerrar? Déjenme, voy a cerrar esta. Voy a cerrar porque creo que lo que sucede es que me marca unas que no existen. A ver, otra vez. Debe poderse ver. No, es que se queda con una que no, ya cerré. Entonces no sé, a ver, déjenme ver.
Mm, ay, no sé. Espérenme, es que no, me aparecen unas que ya están cerradas, que no deben de existir. Entonces no sé por qué me las marca si ya están cerradas. A ver, vengan a ver otra vez. Comparto. Bueno, por ejemplo, le voy a compartir este y no va a aparecer nada. ¿Ven algo ustedes? No. No, profe. No, doctor. No, es que ya está cerrada, entonces no sé por qué pone que está compartiendo esa, sino, a ver, otra vez. Déjenme darles un, más que déjenme, es como un refresh que le tengo que dar aquí para que, se me hace que el problema es que como está grabando, por alguna razón, no me permite, uy, déjenme ver. A ver otra vez. Bueno, me voy a mover de pantalla. Estoy moviendo. A ver, otra vez. Pues no, me pone algo que no. ¿Ustedes ven algo? No. Pero ahorita ya ven la completa, ¿no? Pero no era la que quería. La que quería era la pero por alguna razón no me deja. No, déjenme ver si lo que hago es a ver, espérenme. Me voy a salir, voy a entrar, ¿ok? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, de acuerdo, Voy profe. a salir y voy a volver a entrar. Entonces no se vayan ustedes. Ya me ven, ¿verdad? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, pero Sí, no profe. se ve la pantalla. No me ven. No, doctor. A ver, díganme si ya ven. ¿Ya la ven? Sí, ahora sí. Ya se ve. Ok, perfecto. ¿Qué sé qué pasó? No lograba jalar esta pantalla. Bueno, bueno, esta fue la última que yo les puse, que nada más que no la acabamos, recordarán. Ya me tuve que ir muy rápido al final. Porque no me dio tiempo, ¿no? Fue después de una de las presentaciones. Entonces yo les decía que las leyes de la termodinámica están relacionadas con tres conceptos básicos: energía, temperatura y entropía. Y entonces les expliqué lo que es el modelo cinético de Bernoulli, que nos dice que podemos describir a un sistema, por ejemplo, un fluido formado por moléculas o partículas. Y entonces, si pensamos en un fluido y que está contenido en un recipiente, y entonces hay una frontera física que separa o que limita al fluido, entonces lo que sucede es que las partículas, cuando llegan a la superficie, pues se acumulan y empiezan a chocar con la superficie,
Y como cada partícula transporta un ímpetu, entonces las partículas le transfieren un ímpetu, una cierta cantidad de movimiento a la pared, y si contabilizamos esa transferencia de ímpetu en términos del tiempo, pues eso, de acuerdo a la segunda ley de Newton, es la fuerza neta que actúa sobre la pared, y de ahí podemos calcular la presión que el fluido ejerce sobre la pared o sobre la superficie. Eso fue lo que hizo Bernoulli, es decir, aplicar la segunda ley de Newton, que dice que el cambio del ímpetu con respecto al tiempo es igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre el sistema, ¿ok? Pero lo hizo a nivel microscópico, y entonces yo lo que hice fue una derivación paso a paso del modelo de Bernoulli, considerando primero una partícula que choca con la pared, y entonces vimos cuánto valía el cambio de ímpetu de la partícula. Si inicialmente se movía con masa por velocidad, ese era el ímpetu inicial de la partícula, y luego al chocar cambia su velocidad de dirección, ¿ok? Pero no su magnitud. Entonces el cambio del ímpetu es, como son vectores, no escalares, son vectores, es 2 veces la masa por la velocidad por el vector unitario i. Y si calculamos entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la fuerza que actúa sobre la partícula, o sea, el cambio del ímpetu con respecto al tiempo, pues es esta cantidad, 2 veces la masa de la partícula por la velocidad entre el intervalo de tiempo. Entonces, esta es la fuerza que experimenta la partícula cuando choca con la pared. Luego, bueno, hicimos la elaboración, no voy a entrar ahorita en los detalles, pero lo que sí les hice ver es que por la tercera ley de Newton, si hablamos del ímpetu de la pared, entonces, ¿cuánto cambia el ímpetu de la pared con respecto al tiempo? Pues por la tercera ley de Newton debe ser igual en magnitud a lo que cambia el ímpetu de la partícula en el tiempo, pero de sentido contrario, ¿no? Porque es lo que nos dice la tercera ley de Newton, que a toda acción corresponde una reacción. Ojo, la acción y reacción actúan sobre objetos diferentes, o sea, la acción y reacción corresponden a un sistema compuesto de dos partes, ya sean dos partículas que chocan, o en este caso una partícula y una pared, ¿sí? Pero son dos, no es uno, ¿ok? Muy importante entender eso, que la acción y la reacción actúan en diferentes objetos. Por ejemplo, la Luna ejerce una fuerza sobre la Tierra y la Tierra ejerce una fuerza sobre la Luna. Esas fuerzas son de la misma magnitud, pero están dirigidos en direcciones contrarias. Eso es lo que dice la tercera ley de Newton. Y se puede ver en términos de los ímpetus, que el cambio de ímpetu de la Luna debido a la Tierra es igual a lo que cambia el ímpetu de la Tierra, ¿sí? Pero con un signo contrario. De tal forma que si uno suma los cambios de ímpetus, eso da cero. Y esto es una ley de conservación. Es la ley de conservación del ímpetu, que no, es diferente a la de la energía. Es otra ley de conservación. Y básicamente la tercera ley de Newton nos dice que existe la ley de la conservación del ímpetu. ¿Ok? Entonces, debido a la ley de la conservación del ímpetu, si la partícula siente una fuerza ejercida por la pared siente una fuerza ejercida por la partícula, y tomando en cuenta ya el signo menos, de la que habla la tercera ley de Newton, esta es la fuerza que experimenta la pared, debido a la partícula que choca con ella, con la pared. Ahora, si son varias partículas, pues hay que considerar todas esas partículas que chocan con la pared. Y recordarán que entonces lo que hicimos fue considerar los casos en donde, bueno, lo hicimos de dos maneras. La primera fue considerar n partículas que se mueven idénticas, bueno, n-1 partículas, o n, perdón. O sea, si tengo una partícula, pues las otras son n-1, ¿no? En total son n. Entonces las n-1 se mueven igualito a la primera partícula. Y entonces lo que tengo que hacer es que si esta es la fuerza que ejerce una partícula sobre la pared, si las otras n-1 se comportan igual,
pues entonces la fuerza total es n veces, ¿no? N veces la que ejerce una partícula sobre la pared, ¿ok? Y la magnitud de la fuerza sería esta cantidad, le sacamos la magnitud a este vector, y podemos hablar de una presión, nada más que esta es una presión instantánea, que sería la fuerza por unidad de área, que nos da este valor. Esta todavía no es la presión macroscópica, todavía no es. Esta es una presión instantánea, esta es una presión, digamos, calculada a un instante dado tiempo, a un instante dado de tiempo. ¿Sí? Lo que hacíamos es que el intervalo de tiempo que aparece por estar calculando fuerzas, lo podemos relacionar con el desplazamiento de la partícula a través de su velocidad. El desplazamiento de la partícula es la velocidad de la partícula por el delta t, de tal forma que delta t es delta x entre v, y entonces la fórmula de la presión podemos quitar el delta t y ponerlo en términos de delta x, y hay una v que sube. Y entonces aquí ya nos queda un término que es v cuadrada, y aquí aparece mv al cuadrado, que se nos hace conocido, ¿no? Si ahora nos damos cuenta que el volumen que ocupan las partículas que pueden chocar con la pared es precisamente el área de la pared por delta x, entonces llegamos a esta ecuación en donde claramente podemos reconocer lo que es la densidad, la masa de las partículas que están contenidas en este volumen, en el volumen amarillo. ¿Sí? Y entonces nuestra ecuación de la presión instantánea nos queda como 2 ρ por v al cuadrado. Y luego lo que dijimos es precisamente en que cómo podemos identificar esta presión instantánea con la presión macroscópica, la que medimos en el laboratorio. Y entonces introdujimos un concepto muy importante, que las variables macroscópicas son promedios en el tiempo de las variables microscópicas. O sea, aquí ya estamos en los terrenos de la física estadística, porque justo la física estadística nos dice cómo hacer estos promedios temporales de propiedades microscópicas para obtener propiedades macroscópicas. ¿Ok? Bueno, y es todo un rollo, ya es toda una paquetería ahí, bueno, que es todo un rollo, ¿no? No es, esto es la física estadística ya, ¿no? Nada más que lo que estamos viendo aquí es uno de los primeros modelos sencillos que se hicieron en la historia de física estadística, la de Bernoulli, en el siglo XVIII. No fue el primer modelo lo hizo Robert Hooke, y correcto, ¿sí? Hizo un modelo de interpretación de la energía calorífica en términos de propiedades microscópicas. Bueno, eso lo hizo un poquito antes que Bernoulli. La idea de un promedio temporal es, la manera de expresarlo es que sumamos, esto es una suma, acuérdense, la integral, sumamos esta cantidad, 2 ρ por v al cuadrado, que es la presión instantánea, en un intervalo de tiempo tau, que es un intervalo de tiempo macroscópico. Es decir, este es el intervalo de tiempo que toma hacer la medición en un laboratorio. Y estamos diciendo que este intervalo de tiempo es mucho mayor que el delta t en que ocurre el fenómeno microscópico. Nada más para que tengan una idea, la delta t es un tiempo muy pequeñito, ¿sí? Se puede hacer la estimación, pero estamos hablando aquí de 10 a la menos 6 segundos aproximadamente. Entonces estamos hablando de que en un segundo ya ocurrió del orden de 1 millón o más de colisiones. Todo depende del tamaño de la partícula, de la masa, del tipo de molécula que está chocando. No va a ser lo mismo el delta T para un átomo de hidrógeno que choca con la pared que para una molécula de colesterol, ¿no? Que la inercia del hidrógeno, del átomo de hidrógeno y del colesterol es muy diferente. El hidrógeno, la molécula de colesterol pues es más grande y tiene más inercia, entonces obviamente el delta T va a ser mayor, ¿no? Pero bueno,
Esas ya son sutilezas ahorita. Para efectos de lo que queremos decir, estamos diciendo nada más que este tau, en el intervalo de tiempo en el cual hacemos el promedio, y por eso dividimos entre tau, es mucho más grande que el tiempo microscópico. Y eso lo denotamos con estos dos corchetes. Y si asumimos ese promedio temporal, y si asumimos que la densidad no está cambiando con el tiempo, entonces nos queda esta cantidad. ¿Ok? Y entonces nos dice que la presión, ahora sí macroscópica, la que medimos en el laboratorio, es 2 veces la densidad por el promedio del cuadrado de la velocidad molecular. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos consideraciones estadísticas importantes. La primera es una cuestión de simetría. Bueno, las dos son de simetría, en esencia. Que todo el análisis lo hicimos suponiendo que todas las partículas se movían hacia la pared. Pero estrictamente hablando, la probabilidad de que una partícula se mueva hacia la pared es la misma que la partícula alejándose de la pared. Entonces, la primera corrección estadística es, si tomamos en cuenta ya el efecto de muchas partículas, realmente el resultado anterior lo debemos de corregir dividiéndolo entre 2 por este hecho probabilístico, de que la probabilidad de que encontremos una partícula moviéndose a la izquierda es la misma que moviéndose a la derecha. Este es un argumento estadístico. Ojo, estadístico. Por eso es que estamos haciendo aquí ya física estadística. ¿Ok? Esto ya no viene de las leyes de Newton, esto ya no viene de ninguna de las leyes que hemos estado estudiando, no viene de las leyes de Maxwell, no. Esto viene del análisis de considerar un sistema formado de un gran número de elementos. Entonces, la matemática que tiene que ver con considerar las propiedades de un conjunto formado por muchos elementos es lo que se conoce como estadística. ¿Ok? Y lo que es muy interesante en la estadística, lo que nos dicen las matemáticas es que podemos hablar de propiedades generales de ese sistema. ¿Ok? Y entonces por eso es que hay que estudiar bien probabilidad y estadística. Cuando lleven su curso, estudienlo bien porque es muy útil para entender una gran variedad de fenómenos. ¿Ok? Es una nueva matemática, no tiene que ver, bueno, está relacionada con el cálculo, porque hay que calcular derivadas y promedios, pero, pero es una nueva herramienta matemática diferente a la geometría, diferente al cálculo, diferente al álgebra. Es otra geometría, es otra matemática diferente. ¿Ok? Y entonces, así son las matemáticas tienen muchas áreas, se conectan entre sí, pero conceptualmente se refieren a cosas diferentes, ¿no? Diferentes. Y claro, se conectan entre sí, pero involucran algo más. ¿Sí? En el caso estadístico, involucra el comportamiento de cantidades que están cambiando de una manera que no podemos predecir, digamos, de una manera fácil, ¿no? Bueno, entonces la primera corrección estadística ya la hicimos ahí, dividen entre 2. Y la segunda corrección tiene que ver con el hecho de que, pues, quitemos la suposición de que las partículas se mueven en la misma dirección a lo largo del eje Y, y consideremos el hecho de que las partículas se pueden estar moviendo en cualquier dirección, y que entonces la probabilidad de que se muevan en cualquier dirección debe ser la misma, que se muevan en la dirección X, en la dirección Y o en la dirección Z debe ser la misma. Y haciendo esa consideración es que llegamos al hecho de que si calculamos ahora la velocidad al cuadrado completo de la partícula, que es la suma de los cuadrados de sus componentes, como está aquí, a la hora de sacar el promedio, los promedios, como son integrales, se pueden expresar como la suma de los promedios. Si tenemos una suma, si estamos haciendo el promedio de una suma, entonces el promedio es la suma de los promedios, porque son integrales, ¿no? Y las integrales, una de las propiedades de las integrales es esta, ¿no? Que el integral de una suma es la suma de las integrales. Y aquí viene de nuevo el elemento probabilístico. Cada una de estas componentes tiene la misma probabilidad de ocurrencia, por lo tanto estos promedios son iguales y por lo tanto el promedio de la velocidad al cuadrado es 3 veces el promedio de uno de ellos, ¿no? Porque se suman, pero estos 3 son iguales, entonces me queda que lo que antes llamábamos Bx, que es Bx al cuadrado, porque acuérdense que el resultado que sacamos era para las partículas moviéndose a lo largo del eje Y, lo podemos expresar como un tercio
Ahora sí, del promedio de la velocidad completa al cuadrado. Y este resultado es un resultado de la teoría cinética, que nos da una interpretación de la presión. Nos dice que la presión la podemos ver en términos del comportamiento de la velocidad cuadrática de las partículas. Si lo conectamos con la ecuación de estado que derivaron Boyle y Hooke de un gas ideal, y entonces nosotros sabemos que esta presión que ya calculamos aquí es, ¿qué es esto que estamos poniendo aquí? Multiplico esta presión por B, ¿no? Y me doy cuenta que ρ por B es la masa, entonces tengo que el producto de P por B es un tercio del número de partículas por la masa que tiene cada partícula por el promedio de la velocidad cuadrática. Y la ecuación de Boyle y Hooke dice que PB es la constante universal de los gases por el número de moles por T, por la temperatura. Entonces, conectando ambos resultados, me queda esta ecuación, y acordándonos que el número de moles es el número de partículas entre el número de Avogadro, y por lo tanto, si lo escribimos aquí, nos queda que R eta T es lo mismo que R entre N0 por N por T. Se cancelan las Ns de la igualación de ambas presiones, y introduciendo la constante de Boltzmann, que es la constante universal de los gases entre el número de Avogadro, me queda esta ecuación, que Kt es un tercio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero esto lo puedo reescribir en términos de la energía cinética, ¿no? La energía cinética de la partícula es un medio, energía cinética promedio, es un medio de la masa por el promedio de la velocidad al cuadrado, y entonces obtengo el resultado, que es muy famoso, que 3 medios de Kt es igual a al promedio de la energía cinética de la partícula, o por partícula. O sea, que nosotros lo que llamamos temperatura, en esencia, es una consecuencia de la energía cinética molecular. ¿Ok? Y esta interpretación cinética fue muy importante, fue fundamental, porque además, si hablamos de la energía promedio, en este caso que las partículas, si despreciamos la energía potencial, pues la energía sería la suma de las energías cinéticas, pues entonces resulta ser que la energía total es n veces el promedio de la energía cinética, y esta cantidad es lo que se conoce como energía interna. ¿Okay? Entonces, en un gas ideal podemos hablar de una propiedad macroscópica, que es la energía interna, y la temperatura, y ambas están relacionadas con las propiedades del comportamiento molecular. Este es un análisis muy sencillo a nivel estadístico. En el curso no vamos a hacer más, no vamos a hacer más. ¿Sí? Lo que les decía de la presión es que este resultado de que es un tercio de ρ por B al cuadrado, también se puede ver que B es B por B. Si meto otra vez la ρ, este ρB por B, se puede ver que es un flujo de ímpetu o gasto de momento lineal. Entonces se puede ver que la presión tiene que ver precisamente como un promedio de la cantidad de ímpetu que pasa por unidad de tiempo en una superficie. ¿Ok? Y eso es la presión. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la teoría cinética, las propiedades termodinámicas macroscópicas que podemos venir en el laboratorio de temperatura, energía interna y presión tienen una interpretación de propiedades moleculares promediadas en el tiempo de observación o medición tau. ¿Ok? Bueno, esto en esencia es el razonamiento de la física estadística, en esencia. Claro, eso lo podemos llevar a campos electromagnéticos, a ondas, a todo tipo de fenómenos microscópicos y cómo los llevamos a la parte macroscópica. Pero eso es lo que se hace, es decir, podemos analizar una gran variedad de fenómenos macroscópicos en términos de su constitución molecular. ¿Ok? Y entonces hay una física estadística, hay una óptica estadística. En la óptica estadística se hace lo mismo, analizar todos los fenómenos ópticos desde el punto de vista de propiedades estadísticas, pero ahora las propiedades estadísticas son no es estrictamente de los átomos, que también aparecen, sino también de los fotones, que tienen propiedades parecidas a las partículas.
¿Ok? Y entonces todo lo que les estoy diciendo también se aplica para el caso de los fotones. Entonces uno puede hablar de una presión ejercida por la luz que se puede visualizar como la transferencia de ímpetu de los fotones pegando sobre una superficie, ¿no? Entonces uno puede hablar de presión de radiación, de energía, de flujo de ímpetu transmitido por los fotones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces toda esta analogía, todo este formalismo de la teoría cinética pensada para partículas como pelotitas o como moléculas, se puede transferir a otro tipo de partículas como los fotones, o inclusive de partículas que se les llama cuasipartículas, porque ya no está claro que sean iguales que los fotones ni que los átomos. Por ejemplo, las ondas mecánicas, así como las ondas electromagnéticas se pueden traducir en fotones, en partículas llamadas fotones, las ondas mecánicas también, no de fotones, sino de otras cantidades que se llaman fonones. Entonces, ¿qué son los fonones? Pues los fonones son como el equivalente de los fotones, ¿ok? Nada más que relacionado a ondas mecánicas que se propagan en un medio sólido. Entonces, ahora que hablamos del sonido, también uno puede hablar de fonones y en fin, bueno, entonces habrán oído ya alguna vez oír de fonones y habrán oído también de cosas como la interacción de un fonón con un fotón. Esto tiene que ver cómo una onda electromagnética que incide sobre un material genera una onda mecánica. Y a nivel estadístico uno está haciendo una descripción de cómo los fotones que pegan sobre una superficie producen a su vez unas partículas que se mueven en el medio, fotones. Y esto tiene que ver con la interacción radiación-materia que genera ondas. Eso se llama fotoacústica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la división, quien estudia, tiene un laboratorio de fotoacústica que forma parte de los laboratorios de física estadística, es el doctor Gerardo Gutiérrez. Entonces, él estudia este tipo de temas, ¿no? Los estudia en una dirección aplicada. Por ejemplo, entender cómo uno puede combatir una célula cancerosa mediante efectos fotoacústicos. Es decir, en lugar de radiar con una longitud de onda muy pequeña, o sea, una frecuencia muy alta, un tumor, que es lo que se hace cuando se usa, se trata un tumor cancerígeno, por ejemplo, con radiación. Se utiliza radiación de muy baja longitud de onda para dañar al tumor cancerígeno, pero el problema es que también daña al tejido bueno, ¿no? Bueno, entonces por eso es que la gente busca otro tipo de métodos que no dañen el tejido bueno. Y una manera, por ejemplo, de las que estudia el doctor Gerardo es esta, la de utilizar métodos fotoacústicos. O sea, que mediante un efecto mecánico destruyan el tumor, pero el efecto mecánico es inducido por una onda electromagnética. Eso es la fotoacústica, ¿sí? Y bueno, ese es para todos los que estudian ingeniería biomédica son temas muy interesantes, porque además los métodos fotoacústicos y similares se están usando en otras áreas que son muy importantes, ¿no? Ustedes saben que los varones sufrimos de un problema ya, es un problema de edad, ¿no? La próstata crece de tamaño conforme vamos envejeciendo y entonces luego genera problemas, ¿no? Y puede haber tumores benignos y tumores malignos, ¿no? Que son los cancerígenos. Entonces antes, pues las operaciones de próstata eran muy radicales. Era una operación que quitaba el tumor, pero también causaba mucho daño en la zona. Entonces se ha desarrollado toda una investigación desde hace ya décadas de métodos menos dañinos, ¿no? Entonces hay un método que es justo el tipo método fotoacústico, que consiste ya nada más en destruir el tumor,
mediante radiación, pero que a la vez lo que genera es un efecto mecánico que destruye el tumor, y que esto no, pero sin dañar más tejido, ¿no? Y que la persona pueda llevar una vida normal, ¿no? Estos son áreas de investigación muy activas, ¿no? Entonces vale la pena que las consideren, ¿sí? Se desarrollan en diferentes lados, no solamente en aviación, sino también en muchos otros lados. Bien, entonces, ¿a qué se refieren las leyes de la termodinámica? Yo les decía que hay 4 leyes de la termodinámica. Y cada ley se refiere a aspectos sobre las propiedades termodinámicas, ¿no? En esencia, tenemos la ley 0, la ley 1 y la ley 2, que son, digamos, las primeras que habría que mencionar, que cada una se refiere, la ley 0 se refiere a la temperatura, la ley 1 se refiere a lo que se llama energía en fenómenos térmicos, y la ley 2 a lo que se conoce como entropía. Cada una de estas leyes fue surgiendo, ya en la presentación histórica lo expliqué en detalle cómo fueron surgiendo, pero fue surgiendo con la necesidad de entender tanto la parte de cómo funciona la naturaleza como la parte tecnológica, de cómo mover máquinas de vapor, de cómo generar movimiento en trenes, en barcos, ¿sí? O máquinas en general, ¿no? Entonces, la termodinámica tiene un nacimiento doble. Por un lado fue de necesidades claramente tecnológicas, ¿sí? Y otra de necesidades de entender de qué está hecha la naturaleza, ¿sí? Y entonces la ley 0 se llama 0, ¿y por qué no 1? Bueno, esto es porque la ley 0 se formuló después de la ley 1 y la ley 2. La ley 0 precisamente nos habla del fenómeno de la temperatura, es decir, lo que acabamos de entender de temperatura, que tiene que ver con la energía cinética promedio de las moléculas, pues ahora nos permite entender qué pasa cuando tenemos 2 recipientes que están a diferentes temperaturas. Nosotros macroscópicamente medimos la temperatura por otros efectos, no porque midamos el efecto de las moléculas chocando en las paredes, no. Lo vemos porque se dilata, por ejemplo, un material como el mercurio, y entonces según cuánto se dilate, lo podemos relacionar con que es baja o alta la temperatura, ¿no? O lo podemos relacionar con las propiedades del agua, que si nos fijamos a qué temperatura, o sea, si nos fijamos en el agua, en sus fases, y nos fijamos en qué momento el agua se congela, a eso le llamamos 0 grados centígrados, y si vemos en qué momento el agua se evapora, le llamamos 100 grados centígrados, bueno, o sea, ebulle, ¿no? Y así podemos construir una escala, ¿sí? De medición de temperatura. Bueno, con esta escala macroscópica es la que ahora comparamos. ¿Qué pasa cuando acercamos 2 objetos que están a diferente temperatura? Aquí es la caja roja y la caja amarilla. Y la caja roja está más caliente que la caja amarilla. Pero ahora, si lo vemos desde el punto de vista cinético, estadístico, lo que hemos dicho es que la caja roja, que está a más alta temperatura, las partículas tienen mayor energía cinética. Coloquialmente decimos se mueven más, ¿no? Aunque en realidad todas se están moviendo, también las de las cajas amarilla. Pero la velocidad con la que se mueven las de la caja roja es más alta que la velocidad con la que se mueven las partículas que están en la caja amarilla. O sea, las partículas verdes son más veloces que las partículas azules, y por eso es que la temperatura de la caja roja es mayor que la temperatura de la caja amarilla. Y si ponemos en contacto, bueno, eso si lo vemos en términos de energías cinéticas, eso querría decir. Es decir, temperaturas mayores quiere decir que las energías cinéticas moleculares promedio son mayores en la caja roja que en la caja amarilla. Y si ahora ponemos en contacto a las 2 cajas y permitimos que haya un flujo de energía, entonces lo que sabemos es que las partículas que se mueven más, ¿verdad? Lo que van a hacer es transferir la energía cinética a las partículas que se mueven menos a través de la pared, ¿no? Y entonces hay una transferencia de energía, y esa transferencia de energía va a durar hasta que
la energía cinética del lado izquierdo sea igual que la energía cinética del lado derecho. Es decir, hasta que en promedio las partículas tengan la misma energía cinética. En ese momento va a dejar de haber una transferencia de energía cinética y es cuando decimos que se equilibra la temperatura en ambas cajas. Y esto lo observamos macroscópicamente. Nosotros sabemos que si ponemos un recipiente de agua caliente dentro de un recipiente de agua fría, después de un cierto tiempo, ambos recipientes van a tener la misma temperatura. Metemos nuestro termómetro de mercurio y marca exactamente la misma longitud de dilatación del mercurio. Y entonces decimos, tienen la misma temperatura. Pero desde el punto de vista microscópico lo estamos entendiendo en términos de cómo fue una transferencia de una propiedad molecular. Fue una transferencia colectiva, pero de una propiedad molecular, la energía cinética. Y entonces la ley cero dice eso. Existe una propiedad, ¿verdad?, de la materia, llamada temperatura, que determina el equilibrio térmico. Dos sistemas están en equilibrio térmico si tienen la misma temperatura. Bueno, parece muy inocente la fórmula, lo que estamos diciendo aquí, pero esto tiene muchas consecuencias. Una de las consecuencias de esta ley cero es que nos permite hablar de ecuaciones de estado. Es decir, precisamente la ley cero nos da una fundamentación rigurosa de primeros principios que nos dice que lo que hicieron Boyle y Hooke de sacar una ecuación de estado para un fluido, en realidad fue un caso particular de muchas ecuaciones de estado que se pueden sacar para relacionar propiedades macroscópicas con la temperatura. Entonces uno puede hablar de ecuaciones de estado, por ejemplo, de la radiación electromagnética. Eso fue lo que hizo Planck. Sacar una ecuación de estado, pero ahora ¿de qué? Pues del campo electromagnético contenido en un material a una cierta temperatura. Eso suena extraño, ¿verdad? Bueno, pues eso fue lo que hizo. Pero, ¿qué fue en qué se basa la posibilidad de hacer eso? En la ley cero de la termodinámica. Pero eso ya no se ve ahorita. Eso se ve en un curso de termodinámica y ya la parte microscópica se ve en un curso de mecánica estadística. Entonces, si están interesados en esto, lleven primero su curso de mecánica estadística, perdón, de termodinámica, y luego lleven su curso de mecánica estadística. No lo hagan al revés, porque si no, no van a entender. Primero lleven termodinámica, luego lleven mecánica estadística, ¿sí? No lo hagan al revés, ¿ok? ¿Sí? Yo voy a dar el curso ya me dijeron, voy a dar el curso de mecánica estadística el próximo semestre, pero no se metan si no han llevado termodinámica, porque si no, no van a entender el curso, ¿ok? Tienen que llevar termodinámica para poder entender un curso de mecánica estadística, ¿ok? La ley 1 tiene que ver con el hecho de esta transferencia de energía que hemos visto aquí. O sea, porque la ley 1 nos dice entonces que podemos hablar de una energía de un material que está asociada con su energía cinética promedio, pero si además esas partículas interaccionan entre ellas por una energía, por una fuerza, es decir, por una energía potencial, entonces también podríamos hablar de un promedio de energía potencial. Es decir, podemos hablar de un promedio de energía mecánica. Y entonces, precisamente la ley 1 es la que nos dice que existe esa cantidad, una cantidad que está relacionada con la energía mecánica de las moléculas que forman un sistema, un fluido. Estoy diciendo mecánica porque le estoy diciendo que es la suma de su energía cinética más la energía potencial, aunque en realidad esa energía potencial tiene que ver con la naturaleza electromagnética también de la materia, es decir, no es nada más mecánico estrictamente hablando. Pero estoy usando esto porque ustedes llevaron un curso de mecánica en donde les hablaban de la energía mecánica y en este curso hemos hablado de la energía mecánica cuando hemos visto ondas, oscilaciones, el péndulo, etc. Entonces, en ese sentido estoy usando ahorita la palabra mecánica, ¿no? Para decirles que yo puedo asociarle energía. Así como yo hablaba de la energía mecánica de un péndulo, también puedo hablar de la energía mecánica de una molécula.
Y si considero un gas formado por un número de Avogadro de moléculas, pues entonces puedo hablar de la energía mecánica asociada con ese gas. ¿Sí? Ya más adelante no necesitan ponerle el adjetivo mecánico, pueden hablar de energía en general. ¿Sí? Energía. La energía microscópica se refleja a nivel macroscópico. Y en esencia, eso es lo que dice la ley 1. ¿Sí? La ley 1 dice que existe una cantidad llamada energía interna que se puede modificar, ya sea porque transfiramos, hagamos una transferencia de energía calorífica al sistema, calentemos al sistema, o bien porque hagamos un trabajo sobre el sistema. Estos son dos conceptos que hay que estudiarlos con cuidado. Eso se hace en un curso de termodinámica. Se analiza con cuidado estos dos conceptos, ¿no? Pero, por ejemplo, la primera forma de verlo es con la transferencia de energía calorífica, ¿sí? Resulta ser que yo puedo, en el caso de la caja que tiene moléculas con mayor energía cinética, esta transferencia de energía cinética la puedo ver en términos de la energía interna como una transferencia de energía calorífica, porque decimos que el recipiente con mayor temperatura calentó al sistema con menor temperatura. Y calentar quiere decir que le transfirió una energía. Y esa energía le llamamos calor. ¿Sí? Le llamamos calor. Y entonces podemos decir que hay un cambio de energía asociado con esta transferencia de energía calorífica. Podemos hablar de conservación de energía. Podemos decir que la energía que tiene el recipiente amarillo después de un cierto tiempo es la energía que tenía inicialmente más la energía que se le transfirió. Es decir, no es que se haya creado espontáneamente energía en la celda amarilla. Si la celda amarilla cambia su temperatura, es porque cambió su energía interna y eso se debió a que alguien le transfirió energía en forma de calor, en este caso. Ahora, pudimos haberle transferido energía de otra manera. Por ejemplo, pudimos haber reducido por efecto de presión, cambiar el volumen del recipiente, reducir el volumen, y al reducir el volumen, aumentamos el número de colisiones dentro del recipiente, de las moléculas, y entonces también aumentamos la energía. Eso es trabajo. Estamos haciendo trabajo cuando modificamos el volumen, ¿no? ¿Ok? Cuando inflamos una llanta, cuando inflamos un globo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos haciendo trabajo, porque estamos modificando el volumen del recipiente, ¿ok? Cuando comprimimos, también, ¿no? O sea, nuestro corazón funciona como una bomba, ¿por qué? Porque nuestro corazón lo que hace es que mediante contracciones y dilataciones, es decir, mediante cambios de volumen, ¿sí? Lo que hace es que impulsa la sangre. La sangre es un líquido incompresible, es muy difícil, o sea, el cambio de volumen de un líquido es muy bajo, y entonces lo que hace el corazón es que mediante cambios de su volumen, ¿sí? También modifica al líquido de nuestras venas y entonces lo mueve, ¿no? Es el efecto de Pascal, el principio de Pascal. La perturbación se propaga en todas direcciones. Y como es un sistema incompresible, es un líquido, es incompresible, entonces por eso es que el motor cardíaco funciona y así hace mover la sangre, ¿no? En nuestro organismo. Entonces por eso cuando vamos al médico nos miden el pulso, la presión. El pulso es importante porque es la frecuencia cardíaca, ¿no? Nos habla de cómo funciona nuestra bomba cardíaca, ¿no? Es decir, tiene que ver con los cambios de volumen del músculo, ¿no? Se contrae. Bueno, ya saben, es una estructura muy complicada, ¿no? Pero en esencia es mediante contracciones y dilataciones, es como va haciendo el bombeo, y entonces cuando nos miden la frecuencia cardíaca, miden eso, cómo es el cambio, y entonces ahí los médicos ya tienen una tabla de
qué tan saludable es una persona según su frecuencia cardíaca y según la edad, ¿no? Entonces, típicamente nos dicen, ¿no? Que si la frecuencia cardíaca en un adulto en reposo debe andar alrededor de 60 o un poquito arriba de 60. Y claro, si uno está haciendo ejercicio, pues sube la frecuencia cardíaca porque el corazón tiene que trabajar más para oxigenar más, ¿no? Porque ustedes están gastando más, están requiriendo más energía si hacen un ejercicio. Y entonces el corazón tiene que trabajarle más para oxigenar mejor, ¿no? Y nos dicen que es alrededor de 60, ¿no? El pulso en frecuencia en estado de reposo y aumenta si uno hace ejercicio, ¿no? Pero eso depende de la edad. Por ejemplo, los recién nacidos tienen una frecuencia cardíaca muy alta, porque están cambiando, ¿no? Están creciendo. O sea, los bebés no están corriendo ni nadando, pero todos los cambios metabólicos que están teniendo requieren mucho trabajo. Entonces, por eso el corazón está trabajando, ¿no? Porque está creciendo el organismo y está consumiendo, y por eso la frecuencia cardíaca es muy alta, ¿no? En los bebés y en los niños, pero luego ya hay estos valores de referencia. Bueno, pues todo eso está relacionado con, lo pueden ver en términos termodinámicos, con el concepto de trabajo. Y entonces, la ley 1 tiene que ver con esas características, es decir, ya sea por transferencia de energía calorífica o por transferencia de tipo trabajo mecánico, lo que les decía, si a la caja amarilla ahora le reducen su volumen, la van a calentar. ¿Ok? Entonces la energía interna de la caja comprimida va a ser mayor que la energía interna de la caja no comprimida, y entonces hay otra transferencia de energía, que es la que se conoce como trabajo. Y entonces la ley 1 dice, en general, que ustedes pueden cambiar la energía interna de un sistema realizando trabajo y una transferencia de energía calorífica, o sea, mediante los dos procesos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si cambia la energía interna de un sistema, no es por un efecto paranormal, ¿no? De quién sabe de dónde le salió energía al sistema, no. El sistema cambió energía porque hubo transferencia de energía, ya sea mecánica, por cambio de volumen, o calorífica, porque lo pusieron a calentar con una llama, ¿no? Y entonces así cambia la energía cinética dentro de las partículas, ¿ok? Y eso es lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica. Dice, existe una propiedad de la materia llamada energía interna, cuya variación se da por transferencia de energía calorífica y trabajo hecho sobre el sistema. ¿Ok? ¿Sí? Y lo que es muy importante es que hay una equivalencia entre cómo medimos la energía calorífica y cómo medimos la energía mecánica, que no es nada más una cuestión de unidades, sino que se midió, o sea, se determinó que efectivamente el efecto de calentar es equivalente al efecto de hacer trabajo. Eso fue lo que hizo Joule en su famoso experimento, ¿no? En donde tenía un recipiente de agua con un termómetro. Todo esto estaba aislado, de tal forma que en el agua aquí no había transferencia de energía calorífica de los alrededores al agua aquí adentro, ¿ok? Y entonces el experimento consistía en que aquí adentro tenían unas paletas, un motorcito, bueno, tenían aquí están vistas de perfil, ¿no? Pero entonces ustedes hacen rotar estas paletas y entonces estas paletas hacen trabajo sobre el agua, ¿sí? Pero ¿de dónde viene la energía mecánica para rotar las paletas? Viene de un dispositivo que utiliza la energía gravitacional. Tiene aquí las paletas rotan porque tienen enredado un hilo, una cuerda. Esta cuerda está atada mediante una polea a una masa. Y entonces si ustedes
miden cuánto cambia la energía potencial de esta masa, porque se desplaza, ustedes saben qué trabajo mecánico hicieron. Es igual al cambio de la energía potencial de esta masa. ¿Ok? Y lo que hacía Joule es que medía entonces cuánto cambiaba la temperatura en este recipiente. Y como sabía que este recipiente estaba aislado de los alrededores, o sea, era como un termo muy bien hecho, de tal forma que la transferencia de energía calorífica estaba controlada. La única manera como podía cambiar la energía interna del agua aquí adentro del recipiente tenía que venir del trabajo hecho sobre el material, o sea, la energía no se creaba, ¿sí? Había una transferencia de energía que era asociada a un trabajo, al trabajo gravitacional. Y lo que logró demostrar entonces es que la cantidad de energía mecánica que se requería para subir la temperatura a 1 grado centígrado de este tonel de agua siempre era la misma. O sea, que si lo poníamos en términos de la caloría, ¿sí? ¿Cuánta energía calorífica se requiere para subir la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado? ¿Ok? Pues resulta ser que siempre era igual a 4.186 joules del cambio de energía potencial correspondiente que hacía trabajo sobre las paletas. ¿Ok? Ese fue el experimento de Joule. Y en un curso de termodinámica, en la parte de laboratorio, siempre es importante tratar de ver cómo se obtiene esta equivalencia. No es trivial, ¿eh? Sí, el experimento de Joule fue hecho a mediados del siglo XIX y fue hecho con mucha precisión. Y lograr reproducir la precisión de Joule en un laboratorio convencional no es fácil. Cuesta trabajo. Hay que hacer bien el experimento, ¿no? Básicamente porque hay que controlar muy bien la parte de la transferencia de energía calorífica. Bueno, me falta la ley 2, pero ya no me va a dar tiempo ahorita. De esa hablaría ya al final de la clase próxima, una vez que hablemos de arcoíris, y con eso cerrar el curso, ¿sí? Estoy acabando de calificar, me he tardado un poquito, porque me tardé con el otro curso, pero voy a subir sus calificaciones en el transcurso de estos 2 días, o sea, para el miércoles tengan ya sus calificaciones del segundo curso, del segundo examen. Y ya el miércoles les digo cómo voy a evaluar el tercer examen, ¿ok? Nos pusieron como fecha de examen final, no voy a hacer yo el examen final, ¿se acuerdan, no? Se los dije desde la primera clase, o sea, que es un curso de evaluación continua, ¿no? Que ahora la norma lo dice, ¿no? La nueva norma dice que uno puede evaluar de manera continua, progresiva, digamos, le llaman así, evaluación progresiva. Y si hay necesidad de hacer un examen final, hay un calendario de exámenes finales. Yo no voy a hacer examen final, pero sí nos dan una fecha del examen final que nos sirve, o nos sirve a ustedes y a mí, para la última reunión que tendríamos ya para resolver dudas de su calificación final. Yo se las daría antes. Bueno, nos pusieron el examen, o sea, la fecha del examen final está hasta el final, hasta el 18 de diciembre, ¿no? Pero bueno, ese día yo me voy a conectar, es miércoles, no, es viernes, ¿verdad? Es viernes, by the way, pero es viernes ya no sé a qué hora, hay que checar a qué hora es, nada, sé que es 18, eso sí sé. Ahora, me viene bien a mí que sea el viernes por una razón, porque ya para darles su calificación completa necesito las calificaciones del laboratorio. Y entonces tengo que dar tiempo a que mis colegas del laboratorio saquen sus calificaciones y me las manden. Entonces yo en principio, yo antes del 18 por correo electrónico les estaría dando las calificaciones que sacaron en teoría, en la parte que yo evalúo, que acuérdense que es el 70% de la calificación final, el otro 30% viene del laboratorio. Y eso no lo puedo cambiar, no depende de mí, ni depende de los profesores
de laboratorio. Esa es una regla del plan de estudios. ¿Okay? Entonces no hay modificación ahí, ¿sí? No está sujeto al criterio de los profesores, eso ya está establecido. Entonces, la calificación que saquen aquí es el 70% de la calificación final, el otro 30% viene de la parte del laboratorio. Entonces, pero yo soy el que pongo la calificación final en el acta, no son los profesores del laboratorio. Eso ya va a cambiar. Se están haciendo unas modificaciones en la manera administrativa y ojalá ya el próximo año esté operando, porque siempre es un relajo esto, porque yo soy el que tengo que llenar el acta y poner las calificaciones, entonces si yo no tengo las calificaciones del laboratorio no puedo subir el acta, ¿no? Entonces en ese sentido me conviene a mí que la fecha de examen que nos pusieron de examen final sea el último día de actividades, porque yo espero ya para ese último día de actividades ya tener las calificaciones del laboratorio, entonces yo ya puedo darles su calificación final. Pero ustedes sepan que la regla es muy clara. Yo antes del 18 les daré la calificación de teoría y entonces ya sabrán que esa calificación la multiplican por 0.7 y a eso le tienen que sumar la calificación del laboratorio multiplicado por 0.3 y así obtienen su calificación final. De todas maneras, yo el 18 me voy a conectar ya para resolver dudas sobre la calificación que yo ya les habré dado antes. Pero entonces el miércoles les digo en qué va a consistir la evaluación final. La tercera, digamos. No la evaluación final, sino el tercer examen. ¿Ok? Eso lo vamos a resolver el miércoles. Entonces, los del arco iris, les pido 45 minutos, ¿sí? En su exposición. No hagan más de 45 minutos porque si no, yo no termino el curso, ¿sí? La idea es terminar el curso este miércoles, ¿sí? Porque así, esta es la última semana de clases, ¿no? ¿Queda claro? Sí, profesora, entendido. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos el miércoles. ¿Ok? Ok. Sí, Bye. Muchas gracias, profesor. Bye, Gracias, bye. profesor. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe, Bye. que estés bien. Hasta luego. Bye.